Hola, cordial saludo, te habla David Martínez de artemecatrónica.com. Hoy vamos a ver el software Repetier y la configuración de Cura Engine. Vamos a escoger esta configuración Cura Engine para diseñar todo lo que tiene que ver con capas, soportes de la pieza, rellenos, el grosor de los muros, el grosor de la parte superior e inferior de las piezas y muchas configuraciones que podemos hacer en nuestra impresora 3D. Vamos a ir a Cura, aquí en configuración. Por default, yo tengo default, puedo generar muchas configuraciones. Por default ella trae, vamos a hablar de las velocidades inicialmente, velocidad y calidad. Impresión, ella va a imprimir entre 40 y 60 milímetros por segundo. Aquí hay que tener en cuenta el tamaño de las piezas. Por ejemplo, yo tengo aquí una pieza grande, tengo piezas pequeñas. Entre más grande la pieza, pues puedo aumentar más la velocidad de impresión. En caso de tener piezas pequeñas, lo ideal es tener velocidades de impresión bajas para que pueda mejorar la calidad. Entonces vamos a ir nuevamente a Cura, vamos a generar una velocidad para una pieza en promedio pequeña que no vaya a ser muy grande. Entonces 40 y 60 está bien. Travel quiere decir que va a saltar el extrusor de esta pieza a esta otra pieza a una velocidad. A esa velocidad va a ser de 150. Entonces ahí sí puede ser rápido para que el extrusor se mueva de pieza en pieza rápidamente. Primer capa la va a imprimir a 30. Lo ideal es que sea una velocidad muy baja. ¿Esto para qué? Para que el material se adhiera lo mejor posible a la cama. Perímetros externos. Entonces los perímetros externos también tienen que tener una velocidad lenta porque es lo que se va a ver, es lo que uno va a palpar. Entonces hay que tener cuidado también con estas velocidades. Los perímetros internos pueden ser con velocidades un poco más rápidas debido a que va a quedar por dentro de la pieza o va a quedar tan visible. Relleno, estamos hablando acá de 60 y 100 milímetros por segundo, es una velocidad alta, puede ser alta, no hay ningún problema. Y esta es la capa exterior o el relleno exterior de la pieza. Entonces lo ideal es que sea lento. Aquí tenemos lo que se llama la calidad en altura. Entonces la altura de capa, aquí por defecto esta me da .2, .3, dejémosla en .3. En la experiencia es mejor tenerlo en .3 para así poder imprimir de una manera un poco más rápido y con buena calidad, porque si lo coloco en .1, que es lo mínimo que personalmente he ensayado, se demora 3 veces más la pieza que utilizándola con .3 milímetros por altura de capa, o sea que se va a desplazar hacia arriba cada capa .3 milímetros. Le voy a llamar a esto .3, perfecto, y le digo guardar. Ahora vamos a estructuras y en estructuras vemos el relleno. El relleno de qué tipo lo quiero, cómo lo quiero, si va a ser en forma de malla, en líneas o concéntricas. Esto lo puedo modificar de acá. Acá me dice que esto traducido a una persona que imprima en 3D quiere decir el grosor de las paredes. Entonces yo como quiero mis paredes laterales, porque aquí ya esas son paredes superior e inferior. Las laterales, dependiendo de la pieza, yo puedo elegir más grueso, .8. Por lo general, si yo tengo una boquilla de .4, entonces me voy de .4 en .4 para que pueda generarse una pared, digámoslo así, más fina. Y lo mismo con la parte de arriba y de abajo. Entonces la pared de arriba .6 y la de abajo .6 por defecto trae esto. Overlap Infill. Esto quiere decir solapamiento. Por acá tengo una imagen. Esta imagen nos muestra cómo es el solapamiento. Quiere decir que el relleno, al momento que está haciendo el relleno, cuánto va a tocar de pared. Entonces si yo tengo un 15%, va a ser algo como acá, así. Si yo le digo que quiero un solapamiento del 100%, pues va a tocar casi que la pared externa. Entonces con 15 está bien. Si quieren que de pronto vaya un poco más hacia las paredes externas ese solapamiento, un 25, un 30. El tipo de relleno, generalmente yo lo dejo en automático, pero en malla hay unas piezas que pueden aguantar más presión, más fuerza
está la forma líneas y líneas concéntricas. Yo lo dejo en automático y la parte de arriba sólida, la parte de abajo sólida. Vamos a la parte de soportes. ¿Qué significa esto? Esta sección que va a generar unos postes para las piezas que tengan ángulos críticos. Por ejemplo, mi ángulo crítico aquí es 60 grados. Vamos a ver esto cómo es de los soportes. Por ejemplo, tengo estas piezas. Vamos a darle slicer. Vamos a escoger la que estamos trabajando, que es default, punto 3. Ya vamos a ver ahora adhesión y tipo de soporte. Entonces está generar postes tocando cama o en todo lado. Entonces yo lo dejo ahí. Vamos a ensayar si me genera algunos soportes en estas piezas. Entonces, por lo que vemos, ya pasó de objeto STL, pasó ya a capas. Ya me generó las capas con el relleno que he configurado anteriormente, con los perímetros externos, con sus velocidades, con todo. Quiere decir que si yo voy a decirle aquí Save to File y guardo esta configuración y se la envío a una empresa de impresión 3D, esa empresa solamente va a darle ese archivo a la impresora y la impresora por defecto ya va a tener sus velocidades, sus rellenos, sus propiedades de pieza. Eso se llama G-code. Este es el G-code y esto de acá es .stl. Entonces son dos archivos totalmente diferentes. Acá estamos hablando de los soportes. Vamos a mirar aquí estos soportes de acá. Miren que aquí me generó en esta pieza unos soportes. Si ven este poste de acá, este poste me está sosteniendo esta parte de la pieza que anteriormente no la tenía. Si lo vamos a ver aquí en objetos, miren que esta pieza no la tenía antes, pero ahora me generó el soporte. Ese soporte me lo generó porque el ángulo aquí es crítico, el ángulo de esta pieza es menor a 60 grados, entonces si yo voy a cura, el ángulo crítico debe ser menor a 60 para generar soporte. ¿Qué tipo de relleno va a tener ese soporte? ¿En malla o en líneas? A veces es mejor en líneas. Cuando hay demasiado soporte es preferible utilizar líneas porque es más fácil de retirar. La malla se adhiere mucho más, ocupa más espacio, pero con la malla voy a tener una superficie, no se va a ver tan holgada como la línea. Entonces ya eso es dependiendo de la pieza. El relleno del soporte es mejor dejarlo en 15 para poderlo remover fácilmente. Y la distancia del soporte de la pieza aquí es de 0.7. La distancia del soporte a la parte superior de la pieza es de 0.15. Yo no puedo colocarle aquí 0 porque si no el soporte se me va a pegar a la pieza, a la parte superior de la pieza, y entonces no voy a poder removerlo. Tengo que dejarle una pequeña distancia de 0.15 milímetros como mínimo. Ahora vamos a pasar a la parte de skirt and bearing. ¿Esto qué significa? Significa que el brim width es el ancho de la adhesión. Esto lo va a traducir a términos de impresión 3D, es el ancho de la adhesión. Vamos a colocar aquí un ancho de esta adhesión. En Slicer le digo tipo de adhesión, brim, Slicer, ya me va a empezar a generar las capas, todas las propiedades de la pieza. Y acá me debe generar una adhesión. Miren que me genera una capa de filamento adicional que yo después voy a poder remover. Esto yo lo remuevo fácilmente, no se va a pegar tanto y va a permitir que este tipo de piezas que tienen un ángulo crítico en las esquinas donde no hay agarre no se vayan a levantar al momento de impresión. Es muy diferente esta pieza que es circular a esta pieza que termina en punta, va a tener problemas de adhesión. 10 es mucho, yo por lo general lo dejo en 5. Esto es líneas de purga. Estas líneas de purga son utilizadas para que el filamento salga constantemente antes de imprimir, porque inicialmente la impresora, el filamento va a estar depositado, van a haber unos residuos, vamos a decirle 5, que me genere 5 líneas de purga. Entonces voy a acá guardar y aquí me genera las líneas de purga. Me debe generar, si yo le coloqué 5, 3, ahí vemos las 5. Esta es la distancia de las líneas, mínima extrusión en longitud de milímetros. Y ahora el RAF. ¿Qué es el RAF? Es una cama de adhesión que me va a generar, o sea que la pieza se va a imprimir sobre una cama. Aquí están todas las configuraciones de esa cama para una mejor adhesión. Ahora vamos a la parte de extrusión.
Y aquí tenemos estas opciones que es retracción del filamento, distancia de retracción y mínimo viaje antes de la retracción. Bueno, ¿qué significan estas tres cosas? Que va a hacer una retracción de 20 milímetros por segundo con una distancia de 2 milímetros. ¿Esto para qué? Como el extrusor cuando va de una pieza a otra pieza no extruye, necesita antes retraer el material para que por gravedad no se caiga y no vaya a dañar las paredes de la pieza. Por ejemplo, en estas piezas, si el extrusor terminó acá y se va a dirigir a esta otra, entonces él aquí retrae material para que por gravedad no se caiga y no dañe estas paredes, retrae el material a una velocidad de 20 milímetros por segundo y retrae 2 milímetros. Y la mínima distancia para retraer es de 0.1, o sea que apenas se mueva 0.1 milímetro por fuera de la pieza va a empezar a retraer. Esto no lo utilizo, esto tampoco. El diámetro de la boquilla sí que es importante, entonces acá lo vamos a dejar en 0.4, que es la boquilla que yo tengo actualmente. Y esto para múltiples extrusores no lo utilizo, y ventilador tampoco lo utilizo. Tengo el ventilador pero conectado directamente a 12 voltios, siempre trabajando. Esto de G-code son configuraciones de la impresora. Esto ya es algo que es otro tema muy diferente, ya para cuando empieza la impresora, termina la impresión. Esto no es importante por el momento. Y ahora vamos a la pestaña de filamento. En filamento, el comercial es 1.75, hay de 3 milímetros y el flujo se deja en 100%. La temperatura para PLA yo utilizo 210 y temperatura de cama de 42. Yo puedo tener esto en 0. Sin temperatura de cama el PLA permite eso, pero voy a correr el riesgo que se levanten las piezas, entonces mejor lo dejo en 42. Para el ABS yo tengo que subir esta temperatura a 245 y también subir la temperatura de la cama. Para otros tipos de materiales, en el rollo, en el filamento o en la hoja de catálogo está la temperatura de impresión del extrusor y la temperatura de cama. Esto es cooling, ventilador. Yo no utilizo ventilador programado, yo el ventilador lo conecto directamente a 12 voltios y prefiero eso para evitar problemas con la extrusión. Entonces hemos visto un recorrido, digámoslo así, rápido, sustancial para imprimir, porque esto tiene muchas configuraciones. Entonces ya es de cada persona que empiece a cambiar, a modificar, a ver cómo imprime la máquina, adaptar sus configuraciones y poder así generar sus propias configuraciones. Por ejemplo, yo tengo acá una configuración para piñones, para impresión de carcasas de mega, configuraciones media, para llaveros, altas. Bueno, ¿cómo se generan? Yo acá cuadro estas configuraciones y le digo guardar como, le doy el nombre de la configuración, OK, y ya me queda guardada como la configuración que yo quiera. Si yo quiero exportársela y pasársela a alguien, a un amigo, exportar, la guardo y se la envío a la persona que tenga otra impresora 3D y quiere imprimir con mi configuración. O al contrario, si yo conozco a alguien que tenga una configuración buena, que de pronto yo no tengo la experiencia, puedo decirle importar y busco el archivo que me enviaron e importo y se me cargan todas estas configuraciones. Por ejemplo, yo voy a cargar la configuración de piñones y vamos a ver que para piñones yo tengo perímetros externos en 20 y en 50, cuando antes los tenía en 30, 40, 60. Perímetros internos también los tengo en 20, 60. El relleno sí lo tengo a una velocidad alta, y esta que es el relleno de la piel, el relleno externo de la pieza, la tengo muy baja. Bajé esta y bajé esta porque en realidad esta es la presentación. Aquí queda ya y la impresión he bajado a 30. Para imprimir piñones, porque los piñones son demasiado pequeños, tienen dientes, curvas que tienen que encajar precisamente con su pareja de piñón. Y la altura de capa de 0.2. En estructuras casi no me interesa, en extrusión manejo lo mismo. Entonces, para las personas que están empezando con impresión 3D y están utilizando Cura Engine, lo que tienen que hacer es lo siguiente. En resumen, ustedes acá en Default van a dejar esto tal y como está y cerciorarse de que esté en 0.3. Van a ir a estructuras, dejan esto tal y como está, no hay necesidad de modificarlo. En extrusión van a colocar aquí el diámetro de la boquilla, luego guardan. En filamento cerciórense que está a 1.75, que el flujo esté al 100
que si están imprimiendo PLA está en 210 y la temperatura de cama en 42 o en 0 y le dan guardar. Luego van a ir a configuración de la impresora. Si es una impresora Prusa i3, ya dependiendo del fabricante, por lo general es 115.200 y aquí le van a dar OK y listo. Con eso ya pueden empezar a imprimir. Vamos aquí a darle slicer y miremos con qué configuración. Con default yo tengo un relleno, algo que se me olvidaba decirles, el relleno de las piezas no se configura de aquí de Cura, se configura de acá qué tanto relleno yo quiero de la pieza. Por lo general yo trabajo un 20% y con estas propiedades de un slicer default, sin tipo de adhesión, con una calidad de 0.3 y un tipo de soporte en todo lado, entonces el slicer, que el tiempo estimado de impresión es 3 horas con 37 minutos, el número de capas es de 133, total de líneas 102.492 y el filamiento necesario 22.504 milímetros, 22 metros y medio. Pero si yo cambio este default por el de piñones y le doy slicer, se debe de demorar mucho más. Ya se demora 7 horas con 36 minutos, número de capas 200 y el filamento necesario es prácticamente el mismo. Con esto me despido y muchas gracias por ver este video. Compartan el video, suscríbanse al canal de YouTube para ver todo lo relacionado con impresión 3D, Arduino, cursos de robótica para niños, curso de Arduino para adultos y de electrónica.